Día 81. Deuteronomio 6. Estas son las leyes que nuestro Dios me ordenó enseñarles, para que las cumplan en la tierra que están por ocupar. Si obedecen a Dios y lo adoran a tal como les he enseñado, llegarán a ser un pueblo muy grande. Disfrutarán de esta tierra, tal como nuestro Dios se lo prometió a nuestros antepasados. Es tan fértil que siempre hay abundancia de alimentos. Escucha, pueblo de Israel. Nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino y cuando te levantes o cuando te acuestes. Escríbelas en tiras de cuero y átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. Dios le juró a Abraham, a Isaac y a Jacob que les daría a ustedes esta tierra, porque son descendientes de ellos. Así que ustedes vivirán en ciudades grandes y hermosas que no edificaron. Habitarán casas llenas de riquezas que no ganaron. Beberán agua de pozos que no cavaron y comerán uvas y aceitunas que no plantaron. Pero no olviden que fue Dios quien los sacó de Egipto y los libró de la esclavitud. Por lo tanto, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Si tienen que hacer algún juramento, juren solo en el nombre de Dios. Nunca abandonen a su Dios por adorar a los dioses de los países vecinos. Nuestro Dios es el Dios de Israel y siempre los acompañará. Pero no traten de ponerlo a prueba, como lo hicieron en Masá. Nuestro Dios es un Dios celoso, y si ustedes adoran a otros dioses, se enojará tanto que los destruirá por completo. Obedezcan siempre los mandamientos que nuestro Dios les ha dado. Si hacen lo que es bueno y justo, agradarán a Dios. Así, Él hará que les vaya bien cuando vivan en la buena tierra que prometió a sus antepasados. Además, hará que sus enemigos huyan ante ustedes, pues así lo ha prometido. El día de mañana, cuando sus hijos les pregunten qué significan todas estas enseñanzas que nuestro Dios nos ha dado, ustedes responderán: hubo un tiempo en que fuimos esclavos del rey de Egipto, pero nuestro Dios usó su gran poder y nos sacó de allí. Nosotros vimos los terribles castigos que Dios envió contra el rey de Egipto y su familia. A nosotros, en cambio, nos sacó de ese país y nos trajo a la tierra que había prometido a nuestros antepasados. Entonces nos ordenó respetarlo siempre y obedecer sus enseñanzas. Si somos obedientes a Dios y a sus mandamientos, Él nos hará prosperar y nos mantendrá con vida como hasta ahora. Deuteronomio 7. Moisés continuó diciendo: nuestro Dios les hará entrar en la tierra que les va a dar. Arrojará de allí a 7 naciones más grandes y poderosas que ustedes: los hititas, los jerjeos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Cuando Dios ponga a esas naciones bajo el dominio de ustedes, no les tengan compasión ni hagan ningún trato con ello. Destrúyanlas por completo. No permitan que ninguno de sus hijos o hijas se case con gente de esas naciones. Por causa de esa gente, sus hijos y sus hijas adorarán a otros dioses y dejarán de obedecer a nuestro Dios. Y si eso llegara a suceder, Él se enojará muchísimo con ustedes y en un instante los destruirá. Lo que ustedes deben hacer es derribar los altares de esa gente y destruir y quemar los ídolos que adoran, especialmente las imágenes de la diosa Aserté. Ustedes son un pueblo especial. Dios los eligió de entre todas las naciones del mundo para que fueran su pueblo preferido. Pero si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante. Al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. Si Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, fue porque los ama. Con su gran poder derrotó al rey de Egipto y así cumplió su promesa a nuestros antepasados. Por eso ustedes deben reconocer a nuestro Dios, que es el Dios verdadero.
Nuestro Dios cumple su pacto con todos los descendientes de quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, pero no tarda en destruir a quienes lo desprecian. Por lo tanto, cumplan todos sus mandamientos. Si ustedes cumplen siempre todas estas enseñanzas, Dios también cumplirá las buenas promesas del pacto que hizo con nuestros antepasados. Si son obedientes, Dios los bendecirá, los amará y los convertirá en un gran pueblo. A los hijos de ustedes los hará felices y les dará mucho trigo, mucho vino y mucho aceite. Además, hará que tengan muchos ganados en la tierra que les prometió a nuestros antepasados. Nunca habrá otro pueblo tan bendecido como el de ustedes. No habrá una sola familia que no tenga hijos, y todos los ganados tendrán sus crías. Dios no permitirá que ninguno de ustedes se enferme. Cualquiera que los odie recibirá el mismo castigo que recibió Egipto. En cambio, a ustedes no les pasará nada. Gracias al poder de Dios, ustedes conquistarán muchos pueblos. Pero recuerden que no deben tenerles compasión. Al contrario, destrúyalos antes de que se vean tentados a adorar a sus dioses. Tal vez piensen que esos pueblos son más grandes y poderosos que ustedes y que no podrán vencerlos. Pero no tengan miedo. No olviden que nuestro Dios castigó al rey de Egipto y a su pueblo. Todos ustedes fueron testigos del gran poder que Dios mostró. Vieron los muchos milagros que hizo para sacarlos de Egipto, y lo mismo hará con los pueblos a quienes ustedes temen. A los que aún queden vivos de esos pueblos, Dios les enviará a avisar que los atacarán para acabar con ellos. Nadie podrá esconderse ni escapar del castigo. Así que no sean cobardes. Nuestro Dios nos acompaña y ante su poder todos tiemblan de miedo. Conforme ustedes vayan avanzando, Dios irá desalojando del país a esos pueblos. Si ustedes acabaran de una sola vez con todos ellos, serían presa fácil de los muchos animales salvajes que viven en los alrededores. Pero nuestro Dios les dará la victoria sobre esos pueblos y ustedes los irán destruyendo hasta que no quede ni uno solo. Ninguno de ellos podrá con ustedes. Ustedes derrotarán a sus reyes y nadie volverá a acordarse de ellos. Cuando ustedes hayan derrotado a esos pueblos, dejarán quemar las imágenes de sus ídolos. Así no caerán en la tentación de quedarse con el oro y la plata que los recubre. Eso es algo que a Dios no le gusta. Por lo tanto, también ustedes deberán considerar despreciables esos ídolos y no llevárselos a sus casas. Si lo hacen, también ustedes serán destruidos. Dios y pastor nuestro, tú guiaste como a un rebaño a tu pueblo Israel. Tú reinas entre los querubines. Ahora escúchanos. Hazte presente y muestra tu poder a las tribus de Efraín, de Manasés y de Benjamín. Ven a salvarnos. Dios nuestro, cambia nuestra triste situación. Muéstranos tu bondad y sálvanos. Dios mío, Dios nuestro, Señor del universo, ¿hasta cuándo, por tu enojo, no atenderás la oración de tu pueblo? En vez de comida nos has dado el pan amargo que nuestras lágrimas amasaron en vez de bebida. Has hecho que nos bebamos nuestras propias lágrimas. Has hecho que nuestros vecinos se burlen de nosotros. Nos ven y se ríen de nosotros. Dios del universo, cambia nuestra triste situación. Muéstranos tu bondad y sálvanos. Nosotros somos como una vid que trajiste de Egipto y para plantarnos en esta tierra echaste fuera a las naciones. Una vez limpio el terreno, nosotros echamos raíces y nos extendimos por todo el país. De tal manera crecimos que llegamos a poblar las montañas, extendimos nuestro dominio hasta las montañas del Líbano. Nuestra frontera oriental llegó hasta el río Éufrates. Nuestra frontera occidental llegó al mar Mediterráneo. Dios del universo, ¿por qué dejaste a tu vid sin tu protección? Todos nuestros enemigos pasan y nos hacen daños, nos devoran como fieras. Deja ya de castigarnos. Asómate desde el cielo y muéstranos tu cariño. Tú mismo nos plantaste,
Tú mismo nos cuidaste. El enemigo nos ha derrotado. Le ha prendido fuego a nuestras ciudades. Repréndelos y destrúyelos. Pero no dejes de apoyar al pueblo en quien confías, al pueblo que has fortalecido. Así no nos apartaremos de ti. Danos vida y te alabaremos. Dios nuestro, Señor del universo, cambia nuestra triste situación. Muéstranos tu bondad y sálvanos. Juan 12. 6 días antes de que se celebrara la fiesta de la Pascua, Jesús fue al pueblo de Betania. Allí vivía Lázaro, el hombre a quien Jesús había resucitado. En ese pueblo, unos amigos de Jesús hicieron una cena para él. Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús y su hermana Marta servía la comida. María, su otra hermana, tomó una botella de un perfume muy caro y perfumó los pies de Jesús. Después lo secó con sus cabellos y toda la casa se llenó con el olor del perfume. Pero uno de los discípulos, que se llamaba Judas Iscariote y que después traicionaría a Jesús, dijo: Mejor se hubiera vendido ese perfume. Nos habrían dado el dinero de 300 días de trabajo y con él podríamos haber ayudado a los pobres. Entonces Jesús le dijo a Judas: Déjala tranquila. Ella estaba guardando ese perfume para el día de mi entierro. En cuanto a los pobres, siempre los tendrán cerca de ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. En realidad, a Judas no le importaban los pobres. Dijo eso porque era un ladrón. Como él era el encargado de cuidar el dinero de Jesús y de los discípulos, a veces se lo robaba. Muchos de los judíos que vivían en Jerusalén se enteraron de que Jesús estaba en Betania. Así que fueron allá, no solo para verlo, sino para ver también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Cuando los sacerdotes principales se enteraron de eso, planearon matar también a Lázaro, pues por su culpa muchos judíos ya no querían nada con los sacerdotes y se habían vuelto seguidores de Jesús. Mucha gente había ido a la ciudad de Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Al día siguiente, cuando algunos escucharon que Jesús iba a llegar a la ciudad, cortaron ramas de palmera y salieron a encontrarlo gritando: Sálvanos, Dios nuestro, bendito el que viene de parte de Dios, bendito sea el Rey de Israel. Jesús, por su parte, se montó en un burrito que encontró en el camino. Así cumplió con lo que anunciaba la Biblia. No tengan miedo, habitantes de Israel, ya viene su rey, viene montado en un burrito. Los que estuvieron presentes en Betania, cuando Jesús resucitó a Lázaro, habían contado en Jerusalén este milagro. Por eso la gente salió al encuentro de Jesús. Pero los fariseos se decían unos a otros: Miren, todos lo siguen. No vamos a poder hacer nada. Al principio, los discípulos de Jesús no entendían lo que estaba pasando, pero después de que Jesús murió y resucitó, se acordaron de que todo lo que había dicho Jesús ya estaba anunciado en la Biblia. Entre las personas que habían ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, había unos griegos. Ellos fueron a un pueblo de Galilea para ver a Felipe, uno de los discípulos de Jesús, y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe, que era de Betsaida, fue a contárselo a Andrés y los dos fueron a decírselo a Jesús. Él les dijo: Ha llegado el momento de que todos sepan de verdad quién es el Hijo del Hombre. Ustedes saben que el grano de trigo no produce nada a menos de que caiga en la tierra y muera, y si muere, da una cosecha abundante. Si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna. Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. Si alguno de ustedes quiere servirme, tiene que obedecerme. Donde yo esté, ahí también estarán los que me sirven, y mi Padre los premiará. En este momento estoy sufriendo mucho y me encuentro confundido. Quisiera decirle a mi Padre que no me deje sufrir así, pero no lo haré, porque yo vine al mundo precisamente para hacer lo que Él me mandó. Más bien diré:
Padre, muéstrale al mundo tu poder. Al momento, desde el cielo se oyó una voz que decía: Yo he mostrado mi poder y volveré a mostrarlo. Los que estaban allí decían que habían oído un trueno, pero decían: Un ángel le ha hablado a Jesús. Pero Jesús les dijo: La voz que ustedes oyeron tiene como propósito ayudarlos a confiar en mí. Ahora es cuando la gente de este mundo va a ser juzgada y el que manda en este mundo, que es el diablo, será echado afuera. Pero cuando me cuelguen de la cruz, haré que todos crean en mí. Cuando Jesús dijo que lo colgarían de la cruz, se refería al modo en que iba a morir. La gente le preguntó: ¿Por qué tú dices que al Hijo del Hombre lo van a colgar en una cruz? ¿Quién es este Hijo del Hombre? La Biblia dice que el Mesías vivirá para siempre. Jesús les contesté: Yo estaré con ustedes poco tiempo. Crean en mí mientras aún estoy aquí. Creer en mí significa caminar mientras todavía hay luz, para no ser sorprendido por la noche, porque el que camina en la oscuridad no sabe por dónde va. Después de decir esto, Jesús se apartó de todos y se fue a un lugar donde no lo pudieran encontrar. Jesús había hecho muchos milagros delante de esa gente, pero aún así la gente no creía en él. Esto sucedió porque tenía que cumplirse lo que había escrito el profeta Isaías. Dios mío, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién le has mostrado tu poder? Por eso no podían creer, pues Jesús también escribió: Dios los ha hecho tercos y no los deja entender, para que no se arrepientan ni crean en Él ni se salvan. Isaías escribió esto porque anticipadamente vio el poder y la fama que Jesús habría de tener. Sin embargo, muchos judíos y algunos de sus líderes creyeron en Jesús, pero no le decían a nadie, porque tenían miedo de que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Ellos prefirieron quedar bien con la gente y no con Dios. Jesús dijo con voz fuerte: Si alguien cree en mí, también cree en Dios que me envió. Si alguien me ve a mí, también ha visto al que me envió. Yo soy la luz que ha venido para alumbrar este mundo. El que cree en mí no vivirá en la oscuridad. Yo no vine para juzgar a los que oyen mis enseñanzas y no las obedecen. No vine para condenar a la gente de este mundo, sino para salvarla. El que me rechaza y no obedece mis enseñanzas será condenado por esas mismas enseñanzas cuando llegue el fin. Porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino que mi Padre me envió y me dijo todo lo que debo enseñar. Y sé que los que obedecen los mandamientos de mi Padre tendrán vida eterna. Por eso les he dicho todo lo que mi Padre me ordenó enseñarles. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.